El muestreo de agua es una actividad dirigida a la recolección de una pequeña porción del total de la masa de agua, de manera que represente lo más fidedignamente posible la calidad de la misma, en el lugar y en el momento de la obtención de la muestra. Técnicas de muestreo. Tenemos directamente y también equipos de toma de muestra. La que es directamente se toma una botella o recipiente que se va a enviar al laboratorio o que se utiliza para determinaciones in situ. Recomendado en grifos de redes de distribución, fuentes, canales de riego, arroyos. Dejar fluir el agua durante cierto tiempo para conseguir que la muestra sea verdaderamente representativa. Mediante equipos de toma de muestra. Estos equipos se utilizan en ríos, embalses, pozos sin grandes depósitos de almacenamiento. En estos casos es preciso considerar diversos factores como la profundidad, flujo corriente, distancia, etc. Si es posible, es recomendable obtener muestras integradas y no de ser posible, se tomarán muestras simples en lugares más apropiados de la masa como el centro, la orilla o profundidades distintas. Técnicas de muestreo según los puntos de muestreo: grifos, pozos y depósitos, lagos y ríos, manantiales, bocas de riego, piscinas. A continuación vamos a tratar de cada una de ellas. Grifos. Retirar los filtros y otros accesorios. Limpiar cuidadosamente el grifo con agua o alcohol. Con el grifo cerrado este se flamea antes de tomar la muestra, de dejar fluir el agua en menos de 5 minutos. Destapar el frasco sin tocar su boca del interior. Pozos y depósitos. Se dispone de bomba de captación, se opera igual que el anterior. Si no dispone de bomba de captación, introducir el agua al frasco de muestreo, un cubo de limpio sostenidos de una cuerda y tomar las muestras tras haber agitado la superficie. Se puede emplear aparatos especiales, frascos estériles en su interior. Lagos y ríos. Hay que tener en cuenta una serie de factores como profundidad, caudal, distancia. Tomar las muestras lo más lejos posible de la orilla, sin remover el fondo. Evitar las zonas de estancamiento. Sujetar el frasco en el fondo en posición invertida. Manantiales y fuentes de caudal continuo. Tomar muestras directamente. Y en bocas de riego, usar acoplamientos que permitan operar como un grifo. Piscinas. La toma de muestras se realizará en puntos diferentes del vaso, preferentemente en los que se sospeche una más lenta renovación o cualquier otra posible causa de deterioro. Aguas de baño, de carácter marítimo o continental, estancadas o embalsadas donde el baño esté expresamente autorizado. Se tomarán en aquellos lugares donde la densidad media diaria de bañistas sea mayor. Aguas residuales, entre ellas tenemos aguas residuales urbanas, blancas, residuales industriales, residuales agrícolas. Esta agua aparece como un líquido turbio grisáceo que contiene materias en suspensión de origen mineral y orgánico, en cantidades muy variables. El objetivo de la toma de muestras. Primero, obtener muestras representativas del vertido y del medio receptor, para el cual debe conocerse profundamente la situación del lugar para definir el o los emplazamientos de toma de muestra. También el muestreo debe practicarse a una distancia suficiente del punto de vertido, teniendo en cuenta factores como caudal, velocidad de la corriente, influencia de diques, barreras y puentes, etc. Los tipos de muestreo en aguas residuales. Tenemos el muestreo continuo, que emplean aparatos de toma de muestras automáticos y equipos analíticos online. Tienen el inconveniente que la representatividad y homogeneidad de las muestras está limitada por estar empalzado el equipo en un sitio fijo. El muestreo en controles discontinuos. Dentro de este sistema de muestreos tenemos el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado, el muestreo sistemático y el muestreo estratificado sistemático. El muestreo sistemático es el más usado y consiste en tomar muestras en intervalos constantes en el espacio y tiempo. Y como ejemplo de un muestreo estratificado sistemático, en un periodo de estabilidad, por ejemplo en una ausencia de lluvias, la toma de muestras se realiza semanalmente y en periodos en los que se prevean variaciones que se practica diariamente. Muestreo estratificado sistemático, por ejemplo, en periodos de estabilidad o ausencia de lluvias, la toma de muestras se realiza semanalmente y en periodos en los que se prevén variaciones se practica diariamente. Se anotan los tratamientos realizados sobre las aguas residuales y algunas características como el aspecto, el color, el olor. Dado que la composición de los fluentes residuales varía a lo largo del día, se aconseja tomar muestras en horas repartidas, a fin de tener alguna muestra correspondiente en la composición media. Se aconseja seguir la toma de muestras de noche y los días festivos,
Además, examinar las mismas aguas varias veces durante el año, al menos cada estación. Puede ser útil muestrear en distintos puntos de una misma red. Las tomas de muestras se efectúan en frascos limpios provistos de un tapón esmerilado que se enjuagarán con el agua a examinar antes de ser completamente llenos y tapados bajo el agua. No se recomienda la adición de antisépticos. Estas muestras se transportarán en hielo hasta el laboratorio en plazo máximo de 36 horas, debiendo practicarse determinaciones in situ de temperatura, pH, oxígeno disuelto y de VO5. El volumen de la muestra mayormente va en función de determinaciones que se vayan a analizar. Para la mayoría son 2 litros. La conservación de la muestra nunca se consigue, pero lo que se consigue son técnicas de conservación, es decir, retrasar los procesos químicos o biológicos que continúan después de la toma de muestras. Muestreo de agua para análisis físico-químico. Para este tipo de muestreo se emplea un recipiente de plástico. También es importante considerar la fuente donde se va a muestrear y que esta muestra sea representativa. También el tiempo entre la toma de muestra y el comienzo del análisis debe ser mínimo. También tenemos muestreo de agua para análisis microbiológico, donde en este tipo de muestreo, después de obtener la muestra, esta debe ser trasladada al laboratorio. Es recomendable realizar el análisis antes de que sea transcurrido 6 horas. También se puede realizar el análisis después de 24 horas cuando la muestra haya sido conservada a 4 grados centígrados. Como precaución especial, cuando se estime probable que el agua a analizar contenga trazas de cloro, cloraminas u ozono, es necesario neutralizar su efecto bactericida en el momento del muestreo. Para ello, antes de esterilizar el frasco, se le debe añadir cantidad suficiente de tiosulfato sódico. El transporte de la muestra. El transporte de la muestra debe ser lo más rápido posible. Para transportar muestras de análisis físico-químico, puede ser necesario acondicionarlas con conservadores de frío, ya que algunas especies químicas, como son los nitratos y sulfatos, pueden sufrir transformaciones por acción microbiana. En los análisis microbiológicos es indispensable que la muestra se mantenga refrigerada hasta llegar al laboratorio, ya que tanto las temperaturas mayores a 6 grados centígrados como la luz provocan la multiplicación de los microorganismos e invalidan la muestra, dado que los resultados no van a reflejar la realidad. El rotulado. Es conveniente rotular los envases antes de iniciar el muestreo, ya que se cuenta con mayores condiciones de higiene. También es fundamental asegurar que el rotulado sea seguro, que no se borre, se pierda o se destruya durante el traslado de la muestra. La muestra se acompañará de una ficha o etiqueta que llevará como mínimo los siguientes datos, como son los datos del solicitante, su nombre, su dirección, el origen de la muestra, como son la muestra de pozo, grifo, manantial, la referencia, fecha y hora y las observaciones. También se pueden añadir otros datos como son la temperatura, el pH, las partes por millón, el caudal máximo. El protocolo de muestreo. Dentro del protocolo de muestreo se establecen los puntos de muestreo considerando los factores necesarios, como es el lugar más adecuado, el tipo de agua, el tipo de muestreo, la técnica. Se establece la frecuencia y periodos de muestreo, se conocen los parámetros a determinar, se prepara el material necesario para la toma de muestra, se mantienen también las condiciones más adecuadas para el transporte y la conservación de las muestras.